continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Un indígena sin territorio no es un indígena, según el pueblo en Veracatío de Colombia. Y a la pregunta de si se respetan los derechos indígenas en Latinoamérica, respondemos categóricamente que no se respetan. Y no se respetan porque temas tan fundamentales como el derecho a un territorio, como la autonomía o como la protección a sus propias costumbres, son temas que pasan a segundo plano para las agendas políticas de los estados latinoamericanos. A continuación, lo que vamos a hacer es muy breve. Vamos a demostrar a través de 3 argumentos por qué en Latinoamérica no se respetan dichos derechos. Un argumento que se referirá a un proceso histórico de exclusión, de muerte, de asesinato masivo de las comunidades indígenas en Latinoamérica. Un segundo argumento referido al tema del desarrollo y del modelo económico imperante actualmente en Latinoamérica. Un modelo extractivista que pone en peligro a la integridad territorial de estas comunidades. Y un tercer argumento muy importante, el tema del desplazamiento. Un problema del cual los estados latinoamericanos se han querido desprender y no han aceptado su responsabilidad de proteger a estas personas. Así pues, comencemos con el argumento del proceso histórico. Y para ello quiero remitirme a una cita de la Claxo en su publicación Pueblos Indígenas y Pobreza, una relación multidimensional. Dice así: las posibles respuestas están relacionadas con las condiciones histórico-políticas que desvinculan a los pueblos indígenas del control de sus territorios. Los someten a condiciones de pobreza y los relegan a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyen. Y aquí hay que ser claros en algo. Desde la conquista, los pueblos indígenas han sufrido una violación sistemática de sus derechos. Tenemos un pasado histórico, precisamente el de la conquista, en el cual los pueblos indígenas fueron sometidos por los españoles y en los cuales perdieron una multiplicidad de derechos. Más allá de los millones de muertes que sufrieron los indígenas a manos de los españoles, hablemos de que se formó el imaginario del indígena como un ser inferior al hombre blanco. Este imaginario se perpetuó hasta la independencia, hasta la serie de independencias en los cuales se supone las naciones latinoamericanas lograron cierto estatus político a nivel mundial. Los líderes independentistas, independientes de su postura política, no lograron, a través de sus reivindicaciones, otorgar un auténtico cumplimiento de los derechos de esta población. Entremos al siglo XX. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Muchas cartas latinoamericanas empiezan a reconocer derechos a los indígenas. Pero aquí hay que ser claros en una cosa. El hecho de que una carta política le diga a usted que tiene un derecho no lo hace efectivo. Amartya Sen diría en su texto Desarrollo y Libertad que el hecho de que exista un derecho positivizado en una carta constitucional no lo convierte en un derecho material, no lo convierte en un hecho real. Y los ejemplos son claros. Hoy, en el siglo XXI, muchas cartas latinoamericanas reconocen derechos, pero oh sorpresa, no los cumplen. El artículo 124 de Panamá, el artículo 2 de la Constitución de México y también el capítulo 8 de la Constitución de Brasil estipulan ciertos requisitos que los estados deben cumplir ante la población indígena, ciertos derechos que deben garantizar a estas poblaciones, derechos referidos a o relacionados con el tema de la protección a sus territorios, con el tema de la protección a sus costumbres, con el tema de la protección a sus valores ancestrales. Y sin embargo, en estos países, que son solamente un ejemplo de los muchos que hay en Latinoamérica, no se cumplen. Vayamos a Panamá y vayamos a las estadísticas. En Panamá se dice, según la ONU, que el 86,4% no tiene derechos. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores del jurado, contraparte, audiencia presente. Me resulta interesante que haya sido un argumento que iniciara fuertemente con referencias históricas, porque estamos sumamente de acuerdo que la situación actual indígena es resultado de un proceso histórico asimétrico, servil, fruto de una época colonial. Sin embargo, esto no condiciona su actualidad y, por otro lado, no era exclusiva
para las poblaciones indígenas. Estas situaciones eran fuertemente asimétricas con cualquier pueblo que fuera distinto a los españoles, ya sea por condición económica, condición física, de apariencia o condición social. Todo era fuertemente asimétrico y, sin embargo, hoy vivimos una transición enorme respecto a esos periodos. No solamente los indígenas están incluidos en los derechos humanos producidos por todas las organizaciones de las naciones, y por otro lado, los de ciudadanos generados por cada una de las constituciones. Además de eso, existen amplias y variadas legislaciones especiales para estos pueblos indígenas, que no solamente los estimulan, sino que además los empoderan en los temas y tópicos relevantes para sus intereses. La legislación por sí misma no los está empoderando en la medida que no se les están garantizando las condiciones para que ejerzan sus derechos de forma efectiva. Tu postura podría ser, es posible, sin embargo está condicionada a que efectivamente pase eso. Los casos no han sido mencionados y, por otro lado, una ley es efectiva en el momento en que ésta se respeta y se sanciona, se pasa a llevar, lo cual sí ocurre. La ley genera los estímulos relevantes, necesarios y efectivos para que estas leyes, si son llegadas a pasar, se cumplan y se haga la sanción correspondiente. Dentro de estos marcos legales que existe primero el mencionado Convenio 169 por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Muchos países que han acatado el Convenio 169 no lo están cumpliendo de facto. Entonces, a pesar de que esté constituido como un convenio firmado por todos, el hecho de que esté firmado no quiere decir que efectivamente se esté cumpliendo, por ejemplo. Perfecto, pero están siendo sancionados. Y hay varias sanciones correspondientes por el pasar a llevar cualquiera uno de los derechos. Y la ley se vuelve eficiente finalmente cuando se hacen las sanciones correspondientes. Una ley de asesinatos no es correcta si evita los asesinatos. Es correcta si aplica la sanción correspondiente y genera la adversidad correspondiente por el asesinato generado. El Convenio 169 respeta los derechos, valores y prácticas de todos los intereses de los pueblos indígenas y genera un marco de sanciones para todos los países que están dentro de este. Por otro lado, la Declaración del 2007 de las Naciones Unidas genera un documento de 112 páginas con coherencias entre un marco de convergencia para todos los integrantes entre sus legalidades locales y nacionales para el respeto de estos derechos. Sin embargo, la globalización genera una constante demanda de renovar estos derechos. Estamos conscientes de eso. Pero este es un desafío relevante para todas las leyes, no exclusivamente para los pueblos indígenas. El desafío, finalmente, de esta constante legalización y este proceso de transición, que no puede limitarse a hechos históricos, sino un avance de todas las necesidades de los intereses de cada uno de los pueblos, se basa en generar un carácter étnico moderno para todos estos pueblos y descartando todo bulto histórico y toda carga que pueda perjudicar estos derechos. Muchas gracias. Gracias. Por favor, sin manifestaciones durante los debates. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas. Voy a continuar lo que dijo mi compañero, que establece que a pesar de que en las constituciones de Panamá, México y Brasil está establecido que debe respetarse los derechos de los indígenas, en realidad en Panamá el 86,4% de los indígenas es pobre. Y de esta población, el 70% de los niños sufre desnutrición. Luego, por más de que en la ley aparezca una cosa, en la vida fáctica encontramos otra. Sin embargo, voy a explorar el segundo argumento que tiene que ver con el desarrollo y el modelo económico actual en el mundo. Ya no es el proceso histórico que nos ha llevado hasta acá, es el modelo actual imperante que está violando flagrantemente los derechos de los indígenas, por más de que esté constituido en la legislación. Entonces, hablemos del Convenio 169 de la OIT, que ya lo han mencionado afortunadamente. Quiero citar al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien dice: si bien hay leyes internacionales como el Convenio 169 de la OIT o Ley 24075 de las Naciones Unidas, a los indígenas se les sigue quitando las tierras y no se respetan sus derechos en la Argentina. Esto no es solo en Argentina, esto es en toda Latinoamérica. Incluso países que consideran que tienen una legislación proindígena, como Ecuador, se han visto abocados a respetar los derechos de los indígenas pro fallos, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra de Ecuador por una violación con lo que respecta a recursos naturales que se están extrayendo de forma abusiva en territorios indígenas como el de los Sarayaco.
Buenas. ¿Qué tienes para respaldar que esto sucede en otros países además de Argentina, siendo que un caso particular no puede ser generalizable a toda No Latinoamérica? tenemos solo Argentina, tenemos el caso de Ecuador que estoy mencionando, es una comunidad sarayaco que está siendo violada en sus derechos en la medida en que se usó explosivos que afectan contra la integridad física de los indígenas y afectan contra la materialidad de su territorio. A pesar de esto, el gobierno ecuatoriano, incluso en su artículo 398 de la Constitución, establece que la consulta previa, que es el acuerdo de la OIT, es vinculante. Y aun cuando está establecido que es vinculante y debe respetarse, no se está haciendo. Luego, por más de que algo esté en un papel, no implica que realmente se esté cumpliendo. Pero significa que si en la práctica no se respetan, en un caso, en dos casos, en tres casos, no se respeta el derecho general, No, porque ocurran muertes, significa que no se respeta el derecho a la vida en ninguna parte del mundo. En 1, 2, 3, 5, 10, en todos los países latinoamericanos, varios casos ya no constituyen una excepción, constituyen la regla, por lo cual nosotros consideramos que a partir de la experiencia de todos los países latinoamericanos, podemos considerar que de facto las muertes que se le están causando a los indígenas, el desplazamiento, que es nuestro segundo argumento, el desplazamiento causado por razones de violencia, como esta del pueblo ecuatoriano, pero también ocurre en Colombia, también ocurre en Argentina, como ya lo mencionamos, la CEPAL establece, por ejemplo, que en las ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Santiago y Lima, hay barrios enteros de población desplazada indígena que evidentemente no puede respetar los derechos que ya mencionamos de autonomía, de integridad del territorio, porque vive en un área urbana que ya no corresponde a su integridad como pueblo, que ustedes mismos establecieron. El 70% de los indígenas en Chile vive en áreas urbanas, por ejemplo, y esto implica que no pueden gozar efectivamente de un territorio que les dé su autonomía ni de preservar sus costumbres como debería. La CEPAL establece también, y este es el nexo causal entre por qué estar en una ciudad representa una violación de los derechos humanos de los indígenas. 8 millones de niños indígenas viven en las ciudades. ¿Y en qué condiciones viven? Con privaciones materiales graves, viven con hacinamiento y por tanto no pueden ejercer sus derechos como deberían. Como ya estableció mi compañero, la teoría de Amartya Sen establece que el derecho solo se ejerce a partir de tener las condiciones, no solo la legislación, sino las condiciones necesarias para hacer que ese derecho se valga. Por lo tanto, consideramos que si una comunidad vive en una ciudad y no puede gozar efectivamente de las condiciones materiales para ejercer los derechos que pueden estar consagrados en las constituciones o cualquier ley, se están irrespetando flagrantemente los derechos de los indígenas y consideramos que no hay ningún debate con respecto a esto. Se están irrespetando de forma flagrante los derechos de los indígenas. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
finalizado ya la ronda de examinación. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante los debates, como también a los capitanes de los equipos no intervenir en ellos y no serán sancionados. A continuación procederemos entonces a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Quisiera recordar aquí cuál es la premisa. Estamos debatiendo si en Latinoamérica se respetan o no de facto los derechos de los indígenas. No si en una carta o en un convenio se habló de eso. Nosotros sabemos que el convenio 169 de la OIT habla de los derechos de los indígenas y del derecho a consulta previa de los indígenas. Sin embargo, aquí lo importante es saber si en Latinoamérica se respetan o no los derechos. Y vamos a demostrar, adicionalmente, de lo que han dicho mis compañeros, con otros datos que no se respetan. Además de Panamá, del que ya hablamos, y además de Brasil, y además de Ecuador, del que habló mi segundo compañero, hablemos de Brasil. En Brasil, de 105 comunidades indígenas, 70 están en riesgo de desaparición. En México, 8.2 millones de indígenas están en situación de pobreza. En Chile, los mapuches se encuentran debatiendo acerca de si se les reconoce o no algún tipo de territorio ancestral, porque ni eso tienen en este momento. No se trata de hablar entonces simplemente de en dónde aparecen los derechos de los indígenas, sino si se respetan o no, y la respuesta es que no. ¿No te parece que el mismo hecho de que se estén debatiendo los temas, tú misma lo dijiste, significa un avance, un cierto respeto? Siéntese, por favor. Bueno, gracias a ese punto voy a empezar con la refutación de su primer argumento. Ustedes nos dicen que se respetan los derechos de los indígenas porque antes había discriminación. Los tiempos cambian, los tiempos avanzan y esa es la justificación que nos dan y por eso ahora sí se respetan. Y aquí quiero ser enfática. Que se esté dando el debate acerca de los derechos de los indígenas no implica que se estén respetando. Implica que se está discutiendo acerca de ello, pero no necesariamente que, por ejemplo, no sean desplazados, que, por ejemplo, se les respete su territorio o simplemente no los maten ni estén en riesgo de desaparición. Ahora, si nos explican ustedes que definitivamente se respetan los derechos porque ahora están en un papel, tenemos que decirles que no se respetan. Y no se respetan porque, de facto, el Estado y terceros los están irrespetando. Su punto. Estoy confundido con tu percepción de si se respetan o no, porque si es que ocurre una transgresión a esa ley, ¿significa que no se respetan? Asimismo, con los asesinatos, que ocurren en todos los países, ¿se respeta el derecho a la vida en todos los países o no? Siéntese, por favor. Aquí quiero traer a colación algo que nos dijo usted mismo, y nos dijo que una ley es efectiva simplemente si tiene una consecuencia, y eso es mentira. Una ley es efectiva cuando se cumple a cabalidad, no solamente cuando hay una consecuencia que además no es cumplida, sino también cuando de verdad se tienen medios para garantizar los derechos que esta ley tiene inmerso. Por ejemplo, ustedes nos hablaron de autonomía de los pueblos. Bueno, resulta que en Latinoamérica, que son 22 países, solo 14 han ratificado el convenio 169 de la OIT. Y, por ejemplo, Chile no reconoce el derecho a la autonomía ni a tener un territorio de los mapuches. Ahora, si de verdad esto significa respetar los derechos de los indígenas, tendríamos que decirles a estas poblaciones que se encuentran fuera de su territorio que lo siento mucho, esperemos si el tiempo avanza más y de repente ustedes puedan tener un territorio válido. Muchas gracias por su atención. Gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno número 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimados, el primer error que ustedes cometieron en su argumentación fue en su argumento histórico. Todo el mundo sabe, todo buen profesor de historia enseña
que la historia se debe juzgar a través del prisma, no del presente, sino del minuto histórico que se está estudiando. Es decir, ustedes dicen, en la conquista se violaban continuamente los derechos de los indígenas. Los derechos humanos no existían en la época de la conquista. No es hasta después de un buen tiempo cuando sale Francisco de Suárez, que es con quien nace el derecho internacional. Entonces, juzgar con el prisma actual una época histórica que trasciende 500 años atrás es un error garrafal. Prosiguiendo, lo que parece la contraparte no darse cuenta es que las sociedades no son perfectas, nunca lo han sido, nunca lo serán y obviamente no lo son ahora. ¿Por qué? Porque una sociedad está compuesta por seres humanos y los seres humanos son muy imperfectos, todos saben eso. Entonces, para saber si es que estamos en una buena o mala sociedad, no tenemos que fijarnos en su perfectitud ni en nada de eso, sino que tenemos que fijarnos en hacia dónde va su avance, cuáles son los ideales que dicen perseguir y cómo ponen medios suficientes para perseguir dichos ideales. Eso es la ley, la manifestación de la voluntad soberana. Dime. Lo que usted está diciendo es que tal vez en el futuro se lleguen a respetar los derechos de los indígenas. Sin embargo, en este momento, con lo que estás diciendo, aceptas que en este momento no se están respetando. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que en la práctica ocurran violaciones no significa que no se respete un derecho, porque siempre van a ocurrir violaciones. De eso se trata la sociedad. Siempre van a ocurrir asesinatos, siempre van a ocurrir robos. Y eso no significa que no exista derecho a la propiedad. Eso no significa que no exista derecho a la vida. Lo que nos va a determinar de si existe o no dicho derecho es si es que está consagrado por lo más valioso que tiene la sociedad, que es la ley, la manifestación de la voluntad soberana, y más aún el poder constituyente, o sea, la manifestación más perfecta de la ley. Y si es que se aplica, se llevan los medios de la práctica para que dicha ley que se ha manifestado, que es lo más íntimo de la sociedad, se cumpla. Y si ocurre así. Lo que esperamos es que ustedes nos digan que por lo general se respetan al menos los derechos. No estamos pidiendo un absolutismo, estamos esperando que nos digan que se respetan y efectivamente hemos demostrado que no se están respetando en su mayoría en Latinoamérica. Bueno, ahí me conectas con el siguiente argumento que les voy a dar. Pueden sacar todos los casos particulares que quieran, porque como venimos diciendo, el argumento histórico, si para algo sirve, es para una cosa, para demostrarnos que tenemos un gran peso sobre los hombros que tenemos que levantar. Y no es fácil. Ningún problema en la sociedad es fácil. El problema de la educación en Latinoamérica, ustedes saben todas las complejidades que tiene. Este no es un problema menor, es un problema mayor. Entonces, que vayamos a solucionarlo, obviamente va a requerir tiempo, pero no significa que ahora, aquí, ya no se estén respetando dichos derechos, por eso. Sino que, en la medida que avanzamos, estamos en la concreción logrando ese respeto. El avance determina la actualidad, estimados, porque eso es una sociedad. Una sociedad es ver un ideal y moverse hacia él. No estar ahí, porque nunca vamos a estar ahí. Pero si lo tenemos y nos estamos moviendo hacia allá, quiere decir que lo estamos respetando en la práctica, en los hechos, en la actualidad. Porque de eso se trata. De eso se ha tratado la historia, desde los griegos hasta hoy. No ha cambiado y no va a cambiar, porque es la condición intrínseca del ser humano. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Casos particulares, lo dicen ellos. Pero casualmente, como ya lo hemos expresado acá, 14 de los 22 países latinoamericanos son los únicos que han ratificado el Convenio 169. Y ni siquiera la ratificación implica que haya una vinculación directa. Colombia tiene el Convenio 169 firmado, pero aún así en Colombia se irrespetan. Ecuador tiene el Convenio 169 firmado y aún así se irrespeta, como lo hemos demostrado acá. No son casos particulares, es una generalidad. Los casos particulares son los respetos pequeños que al parecer nos quieren mostrar. Según la OIT nos dice, los pueblos indígenas presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales. Un hecho que sin duda afecta a las aspiraciones de desarrollo y cuestiona los beneficios del crecimiento económico reciente. Vemos entonces que realmente lo que hemos visto en este debate es cómo, en la actualidad y con el proceso histórico, el desarrollo económico y además el desplazamiento que es producto de este desarrollo económico, o bueno, de este modelo económico, es lo que nos lleva a demostrar que en este momento, de facto, se están irrespetando los derechos de los indígenas. Ustedes nos dicen que imaginando una sociedad mejor se van a respetar. Nosotros decimos no. En este momento, e incluso con el modelo extractivista que les hemos presentado, se están irrespetando.
Porque es que, ya le hemos dicho, cuando expuso mi compañero Andrés, que los recursos de la tierra, los recursos que son necesarios para este modelo económico que tenemos actualmente, están donde están los indígenas. Los indígenas están asentados donde están las grandes fuentes de coltán, las grandes fuentes de plata, las grandes fuentes de los recursos minerales. Y estos recursos minerales son necesarios para el modelo extractivista que nos lleva a la globalización, que además fue algo que ustedes nombraron. Globalización que casualmente es la que respeta a los derechos de los indígenas. ¿Dices que la globalización y respeta los derechos de los pueblos indígenas? ¿Dónde está el nexo causal ahí? El nexo causal, como lo estoy diciendo, está en el hecho de que la globalización requiere la extracción de ciertos materiales para su desarrollo, para que se pueda llevar a cabo. Estos materiales están debajo de donde están los indígenas, están en las zonas ancestrales de los indígenas, y es necesario entonces, para que este modelo extractivista se lleve a cabo, que Entonces, el solo hecho de extraer dichas cosas eliminaría todo derecho de los pueblos indígenas. ¿Ese es el único derecho que tienen los indígenas? ¿No hay otras formas de mitigar? No, no lo eliminaría, pero evidentemente existen maneras alternativas en que los indígenas pueden convivir y podemos desarrollar sosteniblemente la economía. No tenemos que acabar con todos los territorios de los indígenas como se está haciendo en este momento. En este momento existen muchos territorios, parches enteros en la selva amazónica, que demuestran que estamos acabando con la tierra y estamos acabando con territorios ancestrales. Entonces vemos que realmente lo que vimos en este debate es que la forma no hace el derecho. La forma no me implica a mí que yo voy a tener un derecho y que me lo están respetando. La forma lo único que me está diciendo a mí es que usted puede, por ejemplo, vivir acá, pero lo que yo veo de facto es que no puedo hacer. Los indígenas en este momento, como lo hemos demostrado con los ejemplos de Ecuador, los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Panamá, de México, de Chile, de Argentina, no son casos excepcionales, son la regla general. Por ejemplo, con Sarayaku, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Ecuador falla a favor de los indígenas, diciendo que precisamente es el hecho de no hacer vinculatorio el convenio 169 lo que esté respetando el derecho de los indígenas. Entonces, este debate en esencia giró en torno a eso, en torno a que de facto nosotros nos remitimos a los hechos, nos remitimos a los ejemplos y nos remitimos a lo que sucede, y categóricamente lo enfatizamos diciendo no se respetan los derechos de los indígenas. Muchas gracias. Gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenos días. Contraparte, jurado y público. El principal argumento de la contraparte ha sido presentar una serie de hechos aislados que, como vemos y podemos reconocer a través de la historia, se han ido desvaneciendo poco a poco. Por mi parte, quisiera también hacer presente una serie de casos que van en aumento y mirando hacia el respeto de los derechos indígenas en Latinoamérica. Así, por ejemplo, entre los años 2011 y 2013 ha realizado procesos de consulta indígena respecto de la explotación de los territorios. Lo mismo, entre el 2012 y el 2013, mesas de planificación entregando más de 350 millones para las inversiones de los indígenas. Lo mismo en Perú, en el caso Poma versus Perú, se le reconoce el derecho a la consulta para explotación. Lo mismo con los Ayax en Ecuador, que lo acaban de reconocer. En Argentina se le reconoce el derecho a la propiedad comunitaria. En Colombia se reconoce el derecho a la autonomía. Y respecto a aquello que ustedes hablaban de la explotación y cómo se les pasaba a llevar, un ejemplo, claro, Brasil suspendió la hidroeléctrica del Horizonte por la consulta que le hizo al pueblo indígena. Respecto de la autonomía que tienen, si es verdad o no es verdad, si se lleva a la concreción o no se lleva a la concreción en Venezuela. Los territorios que antes eran considerados federales y que son poblados por los pueblos indígenas, hoy son reconocidos como Estado. Incluso ellos pueden elegir sus propias autoridades desde 1992, por favor. Pero en muchos países ese reconocimiento no implica un respeto de facto. Por ejemplo, en Colombia no es vinculante el tratado de la OIT, por lo tanto puede ser simplemente informativo y no consultivo y puede violar los derechos de los indígenas de esa forma. Una vez más, remisión a pequeños casos que se van desvaneciendo y desvaneciendo en la historia. Saques a colación el convenio de la OIT. Déjeme responder los 15 segundos. No fue ratificado por 14, fue ratificado por 20. ¿Cómo justifica usted la deficiente evaluación de los impactos ambientales, sociales, económicos y territoriales de los proyectos extractivos en territorios indígenas?
Aquello no es un problema solamente de los pueblos indígenas. Es un problema que atañe a la comunidad completa y a los territorios no solo de los indígenas, sino de las naciones por eso entero. Si quieren reconocerlo como un problema indígena, están equivocados. Es un problema de la población mundial. Y que no podemos hacer oídos sordos, ojos ciegos respecto al problema. Es equivocado, completamente equivocado, reconocerlo como algo completamente indígena. Y como lo presenté, en Brasil y Venezuela se está respetando el verdadero derecho a la autonomía y a la consulta de los pueblos tal como se hace aquí. Para concluir, ha quedado de manifiesto y a la vista de todos que los argumentos presentados por nuestra parte no han podido ser refutados. Y es más, han sido concretos, concluyentes y firmes en la tendencia de demostrar que efectivamente los derechos de los indígenas en Latinoamérica se respetan. Por el contrario, los argumentos de nuestra contraparte han sido destruidos y aquellos casos efímeros han quedado desvanecidos frente a la verdadera voluntad del pueblo por respetar y abrazar su cultura. Aquella voluntad que se manifiesta a través de nuestras leyes y que hoy no hace más que expresar a través de nuestras constituciones el respeto a los derechos indígenas, el castigo a quienes no lo hacen y incluso ha sancionado y retrasado el avance económico por respetar su voluntad. Lo dijimos y lo vuelvo a repetir. Latinoamérica reconoce su historia, abraza su cultura y hoy respeta los derechos de los indígenas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos. Mucha suerte en sus resultados. Me gustaría concederle las palabras al presidente del jurado, quien en representación de los jueces, que tan gentilmente nos acompaña para conocer opiniones generales respecto a las recientes posiciones. Buenos días, alumnos, académicos, organizadores. La verdad que estoy bien impresionado, en primer lugar, por el conocimiento que ustedes han tenido, la elocuencia, la pasión que le han puesto al tema. Efectivamente, y siendo imparcial de acuerdo al tema, me parece fundamental que ustedes se hayan preparado, porque los problemas de derecho muchas veces no se ven por falta de interés, por falta de conocimiento, por ignorancia. Y creo que ustedes lo que hacen, lo que promueven es muy importante, porque eso hace que nuestro país y Latinoamérica en realidad sea más sensible con la humanidad. Y eso va a generar en unos años más, en unas generaciones más seguramente, una sociedad más equitativa, multicultural, donde nos acostumbremos a sumar cultura y no a discriminar ni segregar. Yo creo que tenemos un tremendo desafío por delante como continente, como país también, y esta es iniciativa de una casa de estudio, de una universidad y ustedes jóvenes, realmente admirable. Yo los felicito a todos por haberse preparado, insisto, con esa pasión y esa elocuencia, y ustedes están sembrando. Así es que yo los quiero felicitar a todos, independientemente del que gane, independientemente de la postura que tengan, pero son temas contingentes, son temas que hoy día es bueno que se discutan a nivel de la sociedad, se conversen, porque el diálogo es el camino que debemos nosotros seguir para resolver nuestros problemas como sociedades. Así que quiero agradecer también la invitación que me hiciera la universidad, y muy feliz, muy contento de estar con todos ustedes, compartir, y esto es un tema largo, está recién comenzando y tiene mucho por delante, así es que si alguien se interesa desde el derecho, desde la sociología, desde la psicología, a estudiar este tema, creo yo que va a ser muy importante. Así que agradecer y felicitar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces este primer debate.